nunca, así que toda la suerte para el Zaragoza. Un abrazo a los dos, gracias. Gracias, José, un abrazo. Llegamos a las 2 de la tarde, la 1 si nos escuchas desde Canarias, directo Marca, 1 hora todavía por delante con Jesús Dieguez, Carlos Santos, Pablo Villa en producción, con Adrián Portellano en el control y con más noticias que venimos contando durante toda la mañana. Ya te hemos hablado de la situación de la selección española, del partido que va a disputar mañana frente a Bulgaria en el estadio José Zorrilla y de muchos aspectos que rodean a esa clasificación rumbo al Mundial que se va a disputar el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Enseguida estamos con más aspectos, con más asuntos, mucho tramo polideportivo por delante también. Hay que marcharse a Barcelona porque hay otro escándalo, pero sobre todo en unos minutos montamos el corrillo para debatir todo lo que ha sucedido este fin de semana. El deporte es nuestro. Radio Marca. Directo Marca. Tu coche ya no juega en primera división. Tranquilo porque en Yamóvil lo compramos y te damos la mejor oferta. Aquí no damos calabazas. En Yamóvil damos confianza y sobrevaloración por tu coche bien cuidado. Y lo que nos da tranquilidad es el mensaje que acaba de mostrar Marc Márquez en su cuenta de Instagram. Operación hecha, todo ha ido bien, gracias por los mensajes. Recuperación en modo on, en modo activo. Y no olvidéis, somos campeones del mundo. José Manuel Martín, compañero de La Razón, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Nuestro tribuno para todo el Mundial de MotoGP. Había inquietud, digamos, miedo cuando hemos escuchado otra vez la palabra quirófano. ¿Pero esto tranquiliza o no mucho? A ver, es verdad que es una operación que para la mayoría o para los que estamos los que no estamos dentro de su equipo, pues es inesperada, ¿no? Aunque el mensaje de Ducati dice que era una de las opciones que tenían o que valoraban los médicos a través de ese tratamiento conservador. Si no funcionaba o si no iba por el camino que ellos veían, pues habría que operar, ¿no? Pero eso no lo avisaron en la primera comunicación. Y ahora sí que lo dicen que estaba dentro de lo posible, ¿no? Así que bueno, es verdad que es una operación en el hombro, no es en el brazo que tiene ya pues masacrado en el húmero, pero es otra zona cercana, pero que según lo que comentaban, pues no había afectado las antiguas lesiones. Y bueno, supongo que es eso, que en esta primera revisión, después de una semana más o menos de inmovilización, pues han visto que la cosa no iba bien o que no iba a quedar suficientemente fijada la lesión, y han optado por la operación, que ha debido de ser pues bastante rápida, bastante, entre comillas, sencilla, y ahora pues se abre un periodo en el que no sabemos cuándo iba a regresar. Estaba seguro ya que no iba a estar ni en Australia ni en Malasia, pero yo ahora, no sé, veo complicado también que pueda estar en Portimao y a ver en Valencia, ¿no? Que más importancia que la carrera de la última carrera en Valencia ante el público español, que tiene mucha importancia, también ese test del martes siguiente, que será el primer test de la temporada 2026. Atentos estaremos a ese test y, como él dice en el final del mensaje, somos campeones del mundo, es decir, que no corra, que el trabajo ya está hecho. José Manuel, un abrazo, gracias. Otro para ti, un saludo. Eso en el mundo del motociclismo. Está por aquí Carlos Santos. Charly, hola, muy buenas. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo en estás? Un fin de semana donde la Liga Endesa nos vuelve a dejar batacazo del Real Madrid y batacazo del Barça, que ha perdido los dos partidos. Muy regulares el inicio de temporada de los dos grandes. Se está notando mucho en este arranque de temporada la cantidad de partidos, la cantidad de jugadores nuevos y todavía los proyectos por cocer y por cocinar. 105-100 cayó el Real Madrid ante Baskonia, sobre todo sorprendente por el cómo, porque tenía 20 puntos de ventaja en la primera parte y bueno, pues faltó consistencia, solidez y sobre todo ideas en la segunda parte ante el mejor Baskonia de la temporada, que puede sumar ese triunfo que le haga clic. También sorprendente lo del Barça, que cayó ante el Jayopos Lleida, quizá pecó de relajación, pero un fantástico Lleida que jugó muy bien y que la temporada pasada ya demostró que puede hacerle pupa a los grandes. Contrasta este 0-2 para el Barça de arranque con su buen papel en la máxima competición continental, con 2 triunfos, tanto ante Panathinaikos como ante los Taronja, que le ponen en una situación cómoda. Así que va a atacazos en una jornada, José, donde también destaca la victoria de Murcia y de Tenerife, que están
como líderes de la tabla. Otra pregunta, ha ganado también los 2 partidos el Juventud de Ricky Rubio, sí, que se está saliendo. ¿Hasta dónde pueden llegar? A ver, yo creo que sus objetivos van a ser primero el de meterse en la Copa del Rey seguro que luego pelear por los playoffs, y creo que el gran reto es la Champions, que es una competición fetiche para el básquet nacional, y creo que Juventud parte como favorito en esa competición. Por cierto, Charlie, a ver, jaleo esta semana, ¿no? Con sí, Israel, el baloncesto, sí, competiciones europeas. Se han confirmado, ayer hacían la misma carta por las redes sociales, tanto La Laguna Tenerife como Baxi Manresa, que sus partidos de esta semana se van a jugar a puerta cerrada ante equipos de Israel, tanto en Eurocup como en la Champions. Mañana juega Tenerife, miércoles lo hará Baxi Manresa. No se permite la entrada de público y se van a jugar a puerta cerrada. Son partidos declarados de alto riesgo desde la semana pasada, y falta aún por saber, José, la decisión de Valencia Basket, que no ha puesto entradas para la venta, que juega el miércoles ante el Hapoel de Tel Aviv, y que solo tiene 2 opciones: o bien jugar solo con los abonados, o bien hacerlo a puerta cerrada. Me gustaría estar hablando un rato de la Liga U, este proyecto que ha puesto en marcha la Federación para el baloncesto de desarrollo. No sé yo si es lo mejor ver resultados como el 105-37 del Barça al Manresa, o ese 105-62 del Madrid al Unicaja, pero bueno, es lo que hay. A ver, creo que hay que tener cierto tiempo y cierta paciencia con esta liga, que lógicamente es una solución que no sé si va a ser la que solucione todo, pero algo había que hacer para que no tengamos esa fuga de talento, y para que los jóvenes se desarrollen y jueguen tanto formativamente como deportivamente. Y bueno, pues sí, sorprende, dentro de lo parejo que ha estado la primera jornada, esos 2 resultados, José: el 105-62 del Real Madrid a los cajistas, y sobre todo ese 105-37 del Barça al Manresa. Gracias, Charlie. A ti. ¿Qué ha pasado en el tenis escarabajano este fin de semana? Que ha habido sorpresón de los gordos en Shanghái. Masters 1000, ¿eh? Muy buenas, histórico el sorpresón que hemos vivido en el Masters 1000 de Shanghái, porque ha ganado el 204 del mundo. Nunca había ganado un tenista tan alto en el ranking ATP, un torneo como él, y lo ha ganado Valentín Bacherot, que es el primer tenista monegasco, además de Mónaco, que gana en la historia del tenis un torneo de esta magnitud. Así que es algo histórico. Ha jugado 9 partidos y los 9 los ha ganado. ¿Y ha ganado al primo en la final? ¿O cómo? A su primo, correcto. A Rinderknecht, el tenista francés, son primos, y fíjate qué final para la familia, ¿eh? Ganó el menos esperado, por así decirlo, 204 del mundo, como te decía. No solo empezó en la fase previa, sino que era suplente en la fase previa por varios tenistas que se cayeron de esa fase previa. Consiguió jugarla, ganó los 2 partidos de fase previa, y luego ha ganado otros 7 partidos en el torneo. Pero es que además, si te digo el cuadro, no es nada fácil, ¿eh? Laszlo Djere, Bublik, Machak, Griespot, Holger Rune, Novak Djokovic y Rinderknecht. Seguramente el más fácil, seguramente la final, con su primo. Yo con mis primos me he ido este fin de semana de viaje, pero no has hecho lo mismo, no estamos para jugar ninguna final. No creo que hayas ganado lo mismo tampoco que Bacherot y su primo. Ha ganado Bacherot solo con este torneo más de $1 millón, cuando había ganado apenas 500.000 en toda su carrera. Tengo que cuadrar hasta el Uber. Gracias, Escarabajano. Directo Marca. Seguimos con ciclismo. Victoria, una más de Tadej Pogačar, en este caso en Lombardía. Camino de ser otro caníbal, como cuenta hoy la portada del diario Marca, otra vez ganando en tierras italianas. Es la 5ª ocasión en la que consigue la victoria Tadej Pogačar. ¿Hasta cuándo va a durar su dominio? Se lo pregunto a Andrés Cánovas. Andrés, ¿tú cómo lo ves? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, muy chula esa portada de Marca. Bueno, es difícil predecir hasta dónde y hasta cuándo va a durar este dominio de Tadej Pogačar. Lo único cierto es que dentro de ese dominio que lleva ya muchos años, los 2 últimos, tanto el 24 como el 25, han sido sin duda sus 2 mejores temporadas, por resultados, por nivel mostrado y por diferencia respecto al resto de rivales, incluso por la polivalencia que ha mostrado tanto en clásicas como en grandes vueltas. Es difícil, si mantiene este nivel, tiene 27 años, pues no es descartable que pueda estar 3, 4 o 5 años más así, pero en deporte profesional nunca se sabe. Ya digo, lo único seguro es que estos 2 últimos años han sido de un nivel extraordinario y casi diría inimaginable previamente a él.
Para mí las generaciones son incomparables, pero para que la gente se haga una idea, dentro de esta tiranía de Tadej Pogačar lleva 108 victorias. Merckx consiguió 279, es decir, no ha llegado ni a la mitad, para que nos hagamos una idea de la barbaridad que fueron en otros tiempos, evidentemente, y en otras circunstancias, las credenciales que presenta Eddy Merckx. Te pregunto la última, cuando le vemos atacando a 100 kilómetros de meta, cuando le vemos haciendo cada jornada una exhibición mayor que la anterior, hay quien piensa, bueno, esto al final hay a quien le puede cansar, a quien le puede resultar repetitivo. Otros dicen, firmo esto y no los pancartazos de antaño, con el Sky como protagonista especialmente. ¿Tú cómo lo ves? ¿Puede llegar a aburrir a alguien presenciar exhibiciones de un tío para la historia? Yo entiendo el punto de vista de cada uno, pero para mí no es nada aburrido. Entiendo que hay cierta previsibilidad en el desenlace, en la resolución de la carrera, pero yo creo que hay que ser conscientes de que estamos viviendo algo histórico, algo único, que yo creo que va a ser casi imposible que volvamos a ver. Los que no disfrutamos de Merckx, yo creo que leíamos de él, nos contaban de él pensando que iba a ser algo irrepetible, y con Pogačar estamos viendo algo que no sé si va a ser lo mismo, pero se acerca. Es verdad que antes competían mucho más y demás, pero este dominio, esta manera de correr y de ganar, para mí es historia, y creo que esto lo contaremos a las siguientes generaciones, porque va a ser difícil que algo así se iguale. Ya digo, entiendo que hay quien pueda sentirse un poco, bueno, no aburrido, pero sí decir, es que ya sé quién va a ganar, y que al final el componente de competitividad también es importante, pero al final, si entendemos el deporte como una muestra de poderío físico, de cualidades, lo que vemos con Pogačar es irrepetible. Y yo de verdad que recomendaría disfrutarlo, seguirlo, porque creo que va a ser algo que de aquí a unos años nos acordaremos y que va a costar mucho volver a ver. Un abrazo, Andrés. A vosotros. Una y 13, si nos escuchas desde Canarias, gracias a los amigos de Mobility Centro, ese concesionario oficial de Mercedes-Benz, con sede en Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara, toca hablar de la información diaria de los equipos de Madrid. Carlos Vicente Gómez, Chitu, muy buenas. ¿Qué tal, José? Muy buenas. Kylian Mbappé no va a jugar hoy contra Islandia, pero es el que está en boca de todos, ¿no? Sí, ahí está un poco la noticia, también en el sonido que te traigo, pero hay que recapitular que Kylian Mbappé tiene molestias en su tobillo después de ese partido contra Azerbaiyán, donde abrió la lata y por tanto hoy es baja para el encuentro que afronta la selección gala esta noche contra Islandia. Así que vamos a escuchar sin más dilación a Kylian Mbappé, que ha concedido una entrevista a Valdano en Movistar Plus, donde habla de su adaptación a Madrid, de lo que supuso el cambio de la capital de Francia a la capital de España, de su relación con Vinicius, de lo que opina de Lamine Yamal, que eso ya salió en el cebo. En definitiva, cada vez que habla Mbappé hay que escuchar. Cuando me fui de Mónaco tenía un objetivo muy claro, que fue jugar, porque yo tenía 18 años y la verdad que en el Madrid tenía a Karim, tenía a Cristiano, tenía a Gareth Bale y yo no quería estar en el banquillo. Yo tenía a todos los clubes de Europa que me decían que voy a jugar y yo sabía que en Madrid, con todo el respeto que tenía para mí, que no voy a jugar todos los partidos. Ellos tenían razón al final, porque ellos han venido para jugar un derbi y nosotros también, pero no metimos en la intensidad y en los duelos y en todos los centros ellos ganaban los duelos, y eso en un partido es muy difícil de ganar después, y después perdemos el ritmo, perdemos el control del partido y después ha pasado lo que ha pasado. Tengo una relación muy buena con Vinicius, muchísimo mejor este año porque nos conocimos muchísimo mejor. Lo sabemos que la gente se va a hablar de nosotros por todo, pero al final nosotros tenemos el mismo objetivo, ayudar al Real Madrid y ganar títulos, y yo pienso que si queremos ganar títulos tenemos que estar los dos a nuestra mejor versión. Los títulos seguro que los acaba ganando Chitu. Es un tío ambicioso. Me sorprende lo de no quería fichar para no ser suplente. A ver, bueno, pues el pasado está, José, sí. O sea, ya lo que pasó. Nunca vamos a saber todas las partes de esa historia. Seguramente nos perdamos algún episodio, algún capítulo. Hay muchos intereses, obviamente el dinero de por medio. Pero bueno, fue el camino que decidió transitar Kylian Mbappé. Habría que ver hasta la fecha de hoy cómo le ha salido el balance. Lo cierto es que sí, yo creo que en el fondo pues tendrá un poquito la espinita de no haber ganado la Champions con el Paris Saint-Germain y el primer año que se ha ido, que la ganará el conjunto parisino. Pero por otro lado, está claro que el liderazgo de Kylian Mbappé en apenas temporada y
casi 2 días que lleva en el Real Madrid es incuestionable, y sobre todo también por su nivel de goles. Lleva una proyección para repetir la Bota de Oro que ganó la temporada pasada, así que solamente quedan que los títulos en colectivo la acompañen para que pueda conseguir ese objetivo que tiene también personal, como es el Balón de Oro. Gracias, Chitu. Hasta luego. En el Atlético de Madrid, por cierto, ese amistoso en Libia se saldó con la lesión de ligamentos de Costis, del central, que le va a tener fuera durante muchos meses de los terrenos de juego. Habrá que ver y hacer balance para que algunos comprueben si compensa o no la inyección de pasta que recibió por jugar frente al Inter de Milán. Obviamente una cosa no tiene que ver con la otra, pero son riesgos, por supuesto, que traen intrínsecamente los partidos que se disputan en cualquier momento. Para algunos no era del todo necesario. Evidentemente en el dinero está la clave de todo. Como siempre, gracias a los amigos de Mobility Centro, concesionario oficial Mercedes-Benz, con sedes en la Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara, traemos la información del día a día de los equipos de Madrid. En tu negocio, cada decisión cuenta. Por eso, en Mobility Centro te ofrecemos mucho más que una furgoneta con la experiencia y calidad Mercedes-Benz. Citan, Vito, Sprinter, Clase V, Clase T y carrozados que se adaptan a tu negocio de combustión o eléctricos, con planes de financiación flexibles y a medida, y con el respaldo de un equipo experto que te acompaña en cada paso. Mobility Centro, Van Pro Center Mercedes-Benz. ¿Qué te pasa? Estoy de parón. ¿Será de bajón? No, de parón de selecciones. No me digas más, pues tengo un plan para ti. ¿En serio? ¿Quién va? Pues mira, va Varela, Toribio, López, Herraiz y todo el equipo de Marcador. Es para lo de la clasificación del Mundial, ¿no? Claro. ¿El martes? Ni te cases ni te embarques. Pero sí que puedes escuchar en Marcador de Radio Marca el España-Bulgaria desde el José Zorrilla en Valladolid. No me lo pierdo. España-Bulgaria en Valladolid desde el José Zorrilla con todo el equipo de Marcador, con Varela, Toribio, López, Herraiz. Haces bien. ¿A que sí? Radio Marca, la radio del... Déjame, que lo digo yo. La radio del deporte. Eso es. El Corrillo. Las 2:18, la 1:18, si nos escuchas desde Canarias, te recuerdo, antes de empezar con el corrillo, que si quieres vender tu coche y al mejor precio en Automóviles Alhambra, compran tu coche. En Alhambra tasan, compran y pagan en el acto. En Alhambra, la mejor opción para vender tu coche. Si quieres cambiarlo, en Alhambra te pagan hasta 1.000 euros más. En Automóviles Alhambra, compran tu coche. Encuéntralos en automóvilesalhambra.es. Monto un corrillo y me traigo al de confianza. Nacho Lavarga, muy buenas. ¿Qué tal, José? Muy buenas. Hay que hablar de la selección, hay que hablar de muchas más cosas, pero bueno, enseguida te voy a preguntar por otro asunto que tiene pinta de ser un poco más espinoso. Antes voy a ir saludando. Está por ahí también Borja Aranda. Borja, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, ahora mismo estaba leyendo la información que publica Marca.com, que según los compañeros del Ketty Yugues, de la cadena SER en Cataluña, la constructora Limac ganó el concurso de reforma del Spotify Camp Nou, pese a ser la peor calificada. O sea, otro pitote más que tienen en Barcelona. Pero bueno, ahora hablamos un poco más de ello. Está por ahí también Jorge López Marco. Tote, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? No se libran de jardines en Barcelona, ¿eh? No, por lo que veo, no. No hay un día tranquilo, es que ni por el parón de selecciones, no hay manera. Nos está también Juanma Prieto, ya está por ahí Juanma, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Ya estamos los cuatro. Ahora hablamos de la selección y hablamos de todas estas cosas, pero por lo que contaban, como digo, los compañeros de Ketty Yugues, el programa ha denunciado en el día de hoy que la empresa Limac, constructora de la remodelación del Spotify Camp Nou, era la peor calificada en los informes. Lo realizaron a finales de 2022. Estaba por debajo de los 50 puntos de 100 posibles. Y en el club lo que han respondido a esa información es que están muy contentos de la empresa encargada de las obras. No sé si lo de los plazos tiene algo que ver o no, si lo hubieras hecho alguien mejor o no, pero el caso es que al final, pues mira, de tener 50 puntos pasó a tener 74 por delante de Ferrovial, por delante de FCC, y otra vez sembrar la duda, ¿no?, en torno a Can Barça, Nacho Lavarga, y es que no hay jardín
en el que no se meta. Sí, la verdad, hoy hemos conocido por otro lado también que sí que parece que hay fecha ya, ¿no? Para volver al Spotify Camp Nou, que el club confía en tener luz verde por lo menos a la fase 1B a mediados de noviembre, pero es lo que dices, ¿no? Cada historia que conocemos más sobre las obras y sobre la actualización del Spotify Camp Nou, pues es más dramática. En este sentido, tampoco conocemos todos los detalles de cómo era ese proceso, ¿no? Qué requisitos se necesitaban, pero la verdad que ese paso de 50 a 74 puntos por delante de Ferrovial y FCC, que a todos nos suena mucho más, por ejemplo, que el IMAC, pues es un nuevo escándalo que requerirá de las aclaraciones del presidente Laporta o alguien de la junta del club azulgrana, ¿no? Porque que sea la peor clasificada y al final el Barça apueste por ella, los socios del Barça y los aficionados del Barça entiendo que merecen una nueva explicación, que igual la tiene, pero que es necesaria conocerla para poder dejar esto de una manera más clara, porque ahora mismo, con la información que conocemos de los compañeros de la cadena SER, es realmente dura. Imagino que en un ratito tendremos más información, iremos conociendo más detalles de todo esto, pero bueno, nada, os voy a preguntar por el fin de semana de la selección, ¿no? Primero lo futbolístico, el partido. Tote, empiezo por ti. Victoria contra Georgia, lo hablábamos al principio con Miguel Ángel Toribio, muchas bajas, da igual, la selección sigue rindiendo, sigue ganando. Quizás ese sea el fuerte, ¿no?, del equipo de Luis de la Fuente, más allá de los resultados, que también, y es lo más importante, el hecho de que, si te pones a echar cuentas, faltaba medio equipo titular, y no te voy a decir que no se note, pero el equipo rindió a la perfección. Sí, yo creo que ese es el secreto, ¿no? Que tiene jugadores de un nivel tan alto que fíjate las bajas, que son bajas que marcan la diferencia, que son jugadores de un nivel altísimo, pero sale Barrios, que debuta el otro día, y los 20 minutos que hace parece que lleva 7 años jugando a la selección, ¿no? Yo creo que esa es la magia de esta selección, que el que entre se adapta muy bien, y sobre todo que hay un seleccionador que apuesta por el talento, está apostando por gente distinta, por una forma de jugar, siendo muy atrevida, con mucha calidad, con muy buen pie, y para lo que nos gusta ese tipo de fútbol, pues es una bendición. A mí me encanta esta selección y creo que va a conseguir algo muy bonito otra vez. Juanma, la verdad es que... o Borja, dale tú, y vosotros ir colándose ahí con toda libertad. No, yo lo que quería decir es que lo que apunta Tote es muy importante, ¿no? Cuando tienes un modelo de juego tan definido y donde el talento tiene un peso tan importante, el integrar a muchos de los futbolistas que son convocables por España es todo mucho más sencillo. No son otras épocas donde cada jugador era, digamos, muy distinto, muy diferente, y entonces eso podía afectar a la idea. No, aquí se está priorizando sobre todo el perfil del jugador que se busca, el perfil del jugador que se trae, y además tenemos la capacidad de ir integrando otros tipos de herramientas, como puede ser Borja Iglesias o el propio Samu, que son delanteros referencia, algo que esta selección muchas veces no utiliza como primer plan, pero sí que lo tiene como recurso para partidos que puedan ser diferentes. Pero es que te aparece Jorge de Frutos ahora, Jesús Rodríguez, es que el propio Pablo Barrios, que comentaba ahora Tote, no es ahora mismo un futbolista de la primera lista, vamos a decirlo así, de los que son habituales de Luis de la Fuente para ir a un campeonato internacional. Entonces nos habla primero del gran nivel de la generación que tenemos aquí ahora mismo, de los jóvenes que tenemos apretando y pulsando ya la puerta desde la sub-21, y claro, viendo la media de edad ya propia de la selección, más todo lo que viene por detrás, hombre, nos hace desde luego muy positivos de cara a los próximos éxitos de esta selección española. Y sobre todo que no sé si hay otra selección en el mundo a la que le quites, le robes a sus dos grandes estrellas, ¿no? En este caso Lamine y Nico, y responde igual, porque estamos hablando de que sí, que es un grupo, que está la idea muy clara, que juegue quien juegue, siempre el plan es el mismo y funciona. En este caso pues salió por Kubasi por Hausen, Ferran por Lamine y Jeremy por Nico, pero claro, a veces puedes pensar cuál es tiene que haber una frontera, ¿no? No puedes estar cambiando y que nada se resienta, y en este caso, oye, si las dos estrellas, yo creo que no hay otra selección en el mundo que esté respondiendo igual, porque desde estrellas... que no están, José, el parcial es de 3-0, de ganarlo todo, y 3-0 de goles con España, así que yo creo que es una bendición lo que tiene esta selección, y que realmente no se nota. También es cierto que el rival era rocoso, vimos que puede parecer un partido sencillo, por así decirlo, pero fue un hueso bastante duro. Sin las dos estrellas, Juanma, y sin, cada uno que no, el estatus de estrella, pero sin Lamine, sin Nico, sin Rodri, sin Fabián,
sin Carvajal, sin Hausen, me está dejando, ¿no? Gavi, Fermín, pero titulares, es que es medio equipo. A mí es lo que más me llama la atención. No sé qué es lo que más te gustó del partido. A ver, eso, la palabra esa que has dicho ahora es lo que creo que lo principal. Es un equipo, y es un equipo en una dinámica súper positiva, con lo cual al final, cuando tú estás en dinámica positiva, con un juego que te va saliendo de todo, pues incluyas al que incluyas, es mucho más fácil para Barrios salir y ve cómo está jugando el equipo, ve que domina los partidos, ve que tiene el control del juego, que al final yo creo que parte todo de que a Luis le gusta tener la pelota y le gusta llevar el tiempo del partido. Eso hace que ese partido lo tengamos controlado y salga quien salga, porque yo sí soy de la idea de que tenemos muchas alternativas, porque al final no todos los jugadores son del mismo perfil. O sea, tú pones a Mikel Merino, que es un llegador, no es lo mismo que si pones a otro tipo de jugador más tipo Barrios, que es más de contención, más de creación desde atrás. Entonces tenemos tantas alternativas y Luis va metiendo cada vez más alternativas, como Borja Iglesias, tal, de que lo que va es mirando de cara al Mundial a ver qué es lo que puede llevar, porque un partido se te puede atrancar y a lo mejor tienes que, incluso partiendo de esa premisa de tener el balón, girar y enfocar el partido de otra manera. ¿A qué nivel lo colocáis ahora mismo? España, Borja, en el, no sé si decirte primer escalón. Puede ser que sí. Yo, fíjate lo que te digo, creo que visto un poco el fútbol, tanto a nivel europeo como internacional de selecciones, el plan de juego ejecutado a mayor velocidad y eficiencia que tiene España, ahora mismo no lo veo en ninguna selección. Puedo ver selecciones que evidentemente por nivel futbolístico y jugadores pues tienen mucho perfil que puede ser definitorio. Francia, por ejemplo, que siempre al final es capaz también de hacer dos selecciones, aunque no tengan en algunas zonas tanto talento como la selección española, pero por ejemplo a nivel ofensivo tienen un ataque definitorio que en un torneo corto puede ser fundamental. Argentina va a ser siempre ultra competitiva por ese modelo y ese gen que tienen ya de por sí y sobre todo porque defienden campeonato, pero sinceramente, y no es ya por tirar para casa y por el sentimiento propio que tenemos por ser nuestra selección, yo a día de hoy no veo una selección que sea tan completa, que juegue tan bien y que tenga tantas posibilidades. Quizás, ya te digo, las máximas enemigas en un torneo corto, donde una eliminatoria puede caer en una jugada individual, Portugal, Francia y la actual campeona Argentina, que nunca la puedes descartar. Sí, a ver, yo creo que sobre todo lo que estamos incidiendo, ¿no?, en el nivel de España, que es la idea, que los jugadores funcionan de una manera, digamos, como si fuera un robot, pero yo creo que bueno, que luego cuando lleguen los grandes torneos es otra historia, y de hecho España quizás se le está dando cada vez más ese cartel de favorita que no tienen otras selecciones, también porque se lo está ganando, pero yo creo que tampoco es positivo que lo vaya asumiendo, porque luego puede jugar en su contra, ¿no? Para mí Francia es el rival probablemente a batir, aunque todavía no esté tan engrasado y tan ajustado como están los hombres de la Fuente, pero luego también Inglaterra, vamos a ver si Brasil logra levantar el vuelo con Ancelotti, que por cierto hoy le ha abierto la vuelta a un posible regreso de Neymar, que me parece muy, muy sorpresivo, pero bueno, en cuanto a nivel de España, por supuesto está por lo menos en el top 3, porque se la gana en los últimos torneos internacionales. Colocaba ahora Nacho a Francia a ese nivel, Tote. Es verdad que no va a estar Mbappé, sí estuvo en el primero de los dos partidos de este parón de selecciones. Tú que has estado ahí como futbolista, entiendo que el jugador quiere pues eso, disputarlo absolutamente todo. Estamos cerca de un mundial, es otro de los que tiene hambre por hacer historia con Francia, con el Real Madrid, con la camiseta que se ponga. Pero claro, ahora que vemos tantas bajas a mitad de convocatoria o en las previas por lesión, por problemas físicos, me imagino a los clubes cruzando los dedos, a las selecciones a su vez cruzando los dedos porque te llega el Mundial y nadie quiere tener un susto a esa altura de temporada que pueda repercutir en el final y en que no lleguen a tope al Mundial. ¿Cómo se gestiona eso desde el lado del jugador y desde el club, que no tiene que ser fácil, ¿no? Que todos quieren jugarlo todo. Sí, es difícil. Yo creo que al final en esto siempre tienes que poner un poco de sentido común, ¿no? Hay partidos en los que un jugador, si está tocado, no debe forzar, porque no son partidos importantes como para perjudicar a un club, que al final es el que les paga. Y creo que hay momentos en los que el jugador tiene que salir de él, y si no se lo tienen que decir, tú no vas y tienes que parar porque te duele el tobillo, porque tienes un problema, y estos partidos no son tan importantes. Yo entiendo a Mbappé, porque al final el jugador de fútbol, y más un jugador de la grandeza como el que tiene él, siempre quieren jugar, quieren demostrar, quieren ser los primeros en todo, por eso son
lo que son en un gran parte por su cabeza, su mentalidad, son ganadores, pero creo que al final tienes que poner un poquito de cordura, ¿no? Y no todos los jugadores pueden jugar todo porque estamos en octubre, fíjate lo que queda. Y si ya empiezas con problemas, con molestias, también quieres jugar ese tipo de partidos, la temporada se hace larguísima y sobre todo que los clubes, que al final son los que pagan los platos rotos muchas veces, pues no me extraña que se alarmen porque no creo que haya partidos que sean tan decisivos como para que un jugador tenga que jugarlo sí o sí por obligación. Bueno, eso lo estamos viendo con la clasificación sudamericana, por ejemplo. Selecciones que ya están clasificadas y que son viajes de mucha carga emocional, física, donde no hay tanto descanso. Yo entiendo que al final el futbolista también es un momento en el que quiere estar cerca de la familia y quiere compartir esos momentos, pero claro, lo que hablamos, siempre hay riesgos, ¿no? Y yo creo que también lo que hemos vivido aquí a nivel nacional con el tema de Lamine y con futbolistas que se han visto con problemas físicos tras estar con selección, pues crea también un debate que yo lo entiendo y yo lo abro. Y aquí, José, lo hemos dicho muchas veces, ¿qué necesidad hay de parar en septiembre, octubre y noviembre? ¿Qué necesidad hay de parar en septiembre, octubre y noviembre? ¿Por qué no intentar a lo mejor una fecha un poquito más cerrada, aunque se tenga que parar un poquito más la competición, pero que se juegue lo que se tenga que jugar de selecciones y que luego se desarrolle todo con normalidad? No sé, yo entiendo la preocupación de los clubes, que al final son los que pagan a los jugadores, pero claro, al final también aquí hay un punto personal, de vínculo emocional de representar a tu país. Claro, es que medirlo es el vaso lleno o medio vacío. Sí, pero es que en los últimos tiempos estamos hablando más casi de desconvocados y de jugadores de cuál es el estado, ¿no? Yo creo que hay que establecer un protocolo, que el mejor protocolo siempre es el sentido común, ¿eh? Y saber quién está bien y quién puede ir y quién no puede ir y hasta dónde se puede forzar. Pero creo que es triste para mí que en los últimos tiempos casi estamos hablando más de desconvocados, de gente que se borra, entre comillas o no, que de la importancia que tienen las selecciones, sabiendo que hay partidos más trascendentes que otros, ¿no? Pero creo que esto está tomando cada vez un cariz y una relevancia demasiado importante y que al final va a acabar perjudicando a las selecciones, teniendo en cuenta que son los clubes siempre los que pagan, por supuesto, a sus jugadores. Yo soy muy del fútbol de selecciones, me encanta el fútbol de selecciones. Sí creo que con pues la ampliación del Mundial, más allá de que el sistema de 32 me pareciese una competición pues rozando la perfección, la fase de grupos, luego las eliminatorias perfectas, no hay que esperar a mejores terceros y demás, como va a suceder ahora. Sí creo, Juanma, por ejemplo, que en este proceso, digamos, de fases de clasificación y demás, al ser para selecciones como la española tan, entre comillas, y que se entienda desde el respeto deportivo, sencillo o previsible que vas a clasificar, también le resta esa trascendencia y hace que nos, pues eso, quizá demos pie, ¿no?, a otro tipo de debates, a ir con la selección, más, menos. Si nos estuviésemos jugando de verdad el pellejo, nadie repararía en eso, no, nadie tendría dudas y estaríamos metidos de lleno en el interés, en la lucha por clasificar y demás. Pero claro, lo vemos tan fácil o es tan sencillo cada vez con más equipos que, no sé, pierde un poco la importancia. Yo creo que el Sudoku viene de origen. Al final hemos montado un calendario tan apretado y con tanto partido, con tanto campeonato, con tanta exigencia, que es muy difícil el hacer un organigrama perfecto para que la gente esté, todo el mundo más o menos, ya no te voy a decir contenta, pero por lo menos que no esté a disgusto. Porque yo soy de los que piensa que el jugador no se borra nunca. O sea, yo querría jugar todos los días. Los jugadores quieren ir todos los días a la selección. Y encima estamos cada vez en un mundo en el que el currículum todavía es mucho más. Si tú juegas... Hay veces que yo creo que los entrenadores incluso sacan a un jugador 2 minutos y es vía curricular, de que al final, pues mira, en vez de jugar 100 partidos, llevas 101. Entonces, al final el jugador no se va a querer borrar, empiezan las presiones, empieza la presión de los clubes, que al final es el que paga al jugador, empieza la presión de la selección, que al final tienes un torneo tan importante como un mundial a la vuelta de la esquina, y entramos en una configuración de que nadie sabe cómo arreglar esto para que los jugadores puedan rendir al nivel que deberían de rendir. Es que es un poco una locura.
Es que le veo difícil solución a este asunto, pero bueno, habrá que ver poco a poco cómo se gestiona. Mira, os voy a preguntar por el otro, no sé, la otra arista, ¿no?, que hay a lo mejor dentro de las convocatorias de la selección, la del 9. ¿Cómo se soluciona el tema del ataque? Que ahora mismo no parece un problema. Yo oigo mucho hablar de nos falta un 9, nos falta un punta. Veo a Oyarzábal rendir como rinde. Hay otras alternativas, evidentemente. Samu, Borja Iglesias. Habrá que ver qué pasa luego con Morata de cara al futuro a corto plazo. Pero a partir de ahí, Tote, ¿cómo retocarías o cómo enfocarías tú este aspecto de quizá, digamos, que es la posición que menos atada está, ¿no?, si hay que elaborar un 11 de la selección española? Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros históricamente hemos sido campeones con CES jugando de 9. O sea, el problema yo creo ya no es el 9, es que todos los que están detrás de 9 tengan gol, y esta selección tiene ese tipo de jugadores, tiene ese perfil. Puede marcar Merino, Oyarzábal, puede marcar Lamine, puede marcar cualquiera. Entonces eso te da muchísimo, ya no es tan problema, ¿no? Bueno, me sorprende que no haya un 9 de toda la vida, un Villa, un Fernando Torres, quizá más Fernando Villa, que haya más a banda, era otro perfil de jugador, pero no hemos vuelto a tener quizá ese prototipo, ¿no? Ahora ha venido Borja Iglesias, que hace mucho que no venía, pueden venir otro tipo de jugadores, pero bueno, es que hay tanto potencial que da lo mismo, es que hay gente con muchísima llegada, es que Merino terminó el Real Madrid jugando el delantero centro, sin ser delantero centro, y marcó gol y viene a la selección y da un rendimiento enorme, ¿no? Creo que ese no es un problema enorme de la selección, creo que hay muchos jugadores que eso lo suplen y tienen mucha calidad, tienen mucha llegada, generan muchísimo, es que no creo que ahora mismo está en un momento de selección muy dulce para aspirar a todo, para pelear por todo y con un seleccionador que, mira, decían que no tenía experiencia, que venía a su 21, lo han puesto a parir y creo que tiene un paladar muy bueno para el fútbol y está haciendo cosas maravillosas. Y a mí me gustaría también incluso que a veces puedan probar a alguien, a gente de la sub-21, ¿no? Que ya que lo tienes ahí, que puedes darle una oportunidad. No sé si Marquiu, al propio Gonzalo, ¿no? Que después del mundialito de clubes tremendo que hizo, luego no está teniendo oportunidades en Real Madrid, pero en la sub-21 está también jugando. No sé, también ahí se puede mirar, ¿no? Ya que estamos buscando un perfil de 9 diferente, que sea la vieja usanza, como decía Tote, pues lo podemos tener quizá en esa figura, ¿no? Para ir también pensando en el futuro, aunque es cierto que no hemos sido muy de 9 puros, pero sí que hay que buscar un perfil, pues como en su día fue Fernando Llorente, ¿no? Para cuando los partidos se compliquen y tengas que cambiar tu manera de jugar y tu estilo, pues puedas tener a un rematador, ¿no? Y un perfil de este estilo. Yo cuando conocí a Luis de la Fuente, yo andaba directivo del Mérida y él me decía: Juanma, tú que estás viendo por ahí la segunda B para la sub-21, a ver si ves algún perfil de extremo a banda natural, porque él era un enamorado del extremo a banda natural y no lo sabía. Es que yo creo que lo de buscar un delantero al uso está en desuso. Es que al final los entrenadores están buscando llegadores, están buscando gente que sea más media punta, más combinativa, no están buscando delanteros como podía ser yo, están buscando más Totes que Juanmas ahora, por ejemplo. Entonces por eso es más difícil encontrar ese tipo de perfil y por eso al final yo creo que Luis se adapta a lo que tiene, igual que se ha adaptado a no tener un perfil de extremo a pierna natural y está jugando con perfiles a pierna cambiada. Yo tengo muchas pedradas, así me va la vida de mal, pero hay un delantero que yo creo que tiene un potencial por el tipo de jugador que es, lo completo, y que su equipo encima está deportivamente haciendo un buen inicio de campaña, que es Roberto, el chico del Español. Creo que tiene un potencial muy importante para acabar en selección. Tiene que seguir su proyección y su progresión como le vimos en Málaga. Y es verdad lo que dice Prieto, es que estamos viendo cómo estamos volviendo a cambiar un poco los modelos, cómo ese delantero que cuando evidentemente hay un modelo de juego que triunfa, como fue el de la selección, el del Fútbol Club Barcelona, los falsos nueves, eso acabó provocando que todo el mundo quisiera jugar con ese tipo de jugador. ¿Por qué? Porque era lo que traía el resultado, ¿no? Y eso desapareció del mapa, fue poco a poco cambiando el modelo del típico delantero de área, de juego cruzado, de generador de segundas jugadas, remate de cabeza, y el tiempo va pasando, los equipos van también creando sistemas para enfrentarse a los modelos actuales que triunfan, y ahora, ¿qué era lo que te faltaba para desatascar partidos? Pues un tipo que en el área te fije centrales, que te gane esos duelos físicos, que te remate de cabeza, y ya poco a poco, y yo que veo Primera Federación, ya se busca mucho ese perfil.
ya se vuelve a buscar ese tipo de delantero. Es más, el Athletic Club lo fue a buscar con Sanadi en el Baracaldo. Al final, el Atlético de Madrid ha ido por Sorloth. Vemos que esa figura de 9, que no es ahora mismo en muchos equipos un actor principal, sí que te hace falta dentro del modelo. Y yo creo que la selección española es un perfil de delantero que buscaremos. Creo que en esos Samu es quizás... Mira si el Madrid ha echado de menos a Joselu. ¿A Joselu? Sí. Eso es. Pero al final, Prieto, porque es lógico, es que es una solución que siempre es eficiente, porque en partidos donde la fluidez y la asociación y ese jugador de falso 9 que te produce superioridades no te las puede ganar por el modelo defensivo del contrario, aquí hay algo que es indefendible de toda la vida, que es un tipo que sea fuerte en el duelo y que genere segundas acciones. Y las segundas acciones ya es un tema de concentración, de posicionamiento, de agresividad, y eso iguala al fútbol e iguala también situaciones que no puedes manejar desde el control de la pelota. Y yo, para mí, creo que el delantero tipo 9, quizás un Borja Iglesias, un Samu, por eso lo está testando Luis de la Fuente, va a hacer falta en un torneo como este, aunque el titular sea Oyarzábal, o un Ferran Torres, que también es un delantero más de movilidad y espacio, pero yo apunto el nombre de Roberto, creo que tiene ese potencial de crecimiento. No sé hasta dónde también se puede llegar, ¿no? La adaptación de Oyarzábal, que el jugador sea capaz de adaptarte a una posición que a priori no era la tuya, le puede dar otro plus. De lo que queda, por ejemplo, por cerrarse de cara al Campeonato del Mundo, hemos hablado de España, hemos hablado de Francia. A partir de aquí habrá que ver cómo avanza la Brasil de Ancelotti, cómo avanza Argentina y qué pasa con Messi, ¿no? De aquí a unos meses, evidentemente va pasando el tiempo, ¿no? Y no va a tener, o a priori, el mismo rendimiento que voy a tener hace unos años, pero ahí lo tenemos. Es que es una serie de candidatos que seguro le vamos a tener peleando por estar en el Campeonato del Mundo. No sé si queréis añadir algo más de otros aspectos de este fin de semana, porque por ejemplo en segunda sí hemos tenido Liga, al Cádiz le tenemos líder, hablábamos antes de la preocupantísima situación que viven en Zaragoza. Claro, a cada uno le duele lo suyo, pero es cierto que en segunda tenemos históricos pasándolo realmente mal, otros soñando con volver. He escuchado al inicio del programa también a Cazorla defenderse, ¿no?, de esas críticas que ha recibido por esos rumores, ¿no?, que hablaban de una posible cama, entre comillas, a Veljko Paunovic, negando rotundamente ese extremo. No sé cómo habéis visto este fin de semana también en el, iba a decir el otro fútbol, en nuestra segunda división, Prieto. Sí, mira, yo soy pepinero, tengo la suerte de estar haciendo el Leganés y bueno, la sigo bastante. Soy un jugador que juega muchos años en segunda división. Una categoría muy, muy, muy difícil y muy difícil de pronosticar. Una categoría en la que sí se busca el perfil de delantero que estamos diciendo. Es una categoría muy, muy intensa. Es una categoría en la que los equipos de abajo, estaba abajo el Granada, estaba abajo el Zaragoza, están abajo históricos, alguno ha salido. Pero, por ejemplo, yo que ya te digo que soy muy muy de Leganés, porque mi madre todavía vive allí, el Leganés está a 1 o 2 puntos del descenso y a 3 o 4 de la promoción de ascenso. O sea, cualquiera gana en cualquier campo. Es más, el otro día Mirandés, Leganés, los dos no han ganado en casa y sin embargo no estaban ni en descenso. O sea, es una categoría muy 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 complicada, muy larga, que te va a dar muchas vueltas y que cualquier histórico como el Zaragoza puede acabar en primera vez, como acabó en su día el Deportivo de La Coruña y muchos equipos que se creen que no, que son equipos para estar en primera división, pero no te puedes descuidar. Es que lo de Zaragoza yo creo que ya por desgracia no es noticia, ¿no? Ya llevan varios años coqueteando. Pero yo lo veo peor que nunca, ¿eh? Sí, no, está peor que nunca, sí, pero digamos que no es una sorpresa, ¿no? Que no es que se haya derrumbado este año. Creo que ha habido ya 8 cambios de entrenador en los últimos 4 años, es decir, que es una situación preocupante que cada año, pues el año pasado empezó bien, ¿no? Pero luego se desarmó un poquito. Creo que es una situación preocupante. Para mí de lo más divertido este fin de semana fue el Sporting Racing, ¿no? Que el final también, que está bien anulado, que ya lo han analizado, ¿no?, durante toda la mañana, pero que parece que está bien anulado, pero es un partidazo entre dos históricos también que el Sporting necesita recuperar. Y bueno, luego sorpresivo, ¿no?, la goleada que recibió el Depor, que era líder por parte del Málaga. Creo que también fue bastante llamativa, pero bueno, tenemos ahí Cádiz, Depor, Racing, Valladolid, Las Palmas, mucho histórico 5 primeros para volver, con muchísimo nivel. Es una categoría espectacular la segunda, ¿no? Y es muy abierta y es una auténtica pasada. Es, Nacho, divertidísima.
Es divertidísima además porque no puedes hacer ningún pronóstico, porque en una semana has quedado retratado absolutamente. Y el ejemplo es, mira, el Andorra, equipo de Ibai Gómez, divertidísimo, muy propositivo, con un chico como Minsu, que está llamando mucho la atención, el chaval del Girona, llega ante una Real Sociedad que estaba pecando un poquito de inexperta, se le hacían los partidos largos, llevaba sin ganar un partido prácticamente, pues no sé si desde la primera jornada, precisamente al Real Zaragoza. Luego es verdad que empató con Almería o Cádiz en partidos un poco locos, pero era un equipo que no ganaba. Bueno, va y le mete 3 al Andorra. Pero además con esa contundencia de uno de los equipos revelación. En lo que comentáis del Málaga, un equipo que llevaba varias derrotas consecutivas, Pellicer en la picota, que si no está funcionando el equipo, demasiado chaval joven, vaya planificación que ha hecho Loren Juarros, le mete 3 con goles de canteranos, con 2 de Chupe y con 1 de Rafa. Entonces esto te habla un poco de lo que es este mundo de la hipertensiones. El Sporting, que estrenaba entrenador y gana uno de los equipos con más poderío ofensivo después de llevar 5 derrotas consecutivas. De verdad, es una categoría muy difícil, muy compleja de salir. Lo de Zaragoza también os digo una cosa, más allá de que Gavi no ha estado bien, y yo entiendo que para evaluar el momento de Gavi en Zaragoza hay que hacer 2 lecturas. La primera, el año pasado, cuando llega en una situación límite, que creo que hace un excelente trabajo porque era un equipo muerto y es capaz de salvarlo, pero este año con pretemporada mediante, siendo entendible que no es una plantilla para ascenso, pero no es una plantilla para estar donde está, no ha sido capaz de imponer un modelo de juego. En Zaragoza tú veías los partidos y no te transmitía absolutamente nada, equipo muy largo, que se partía en ocasiones, que generaba muy poco, cuando generaba no tenía la capacidad de definición, en fin, la verdad que no ha sido una buena etapa, pero también hay que apuntillar, el Zaragoza, y creo que ha sido Nacho el que lo ha dicho, es algo ya de muchos años, ¿eh? Sí, esto ya no es un tema de entrenador, ¿eh? Para terminar, Tote, ¿has visto el gol de Chucky, del Valladolid? Diabólico. Sí, además canterano, de allí de Valladolid, me alegro mucho. Yo creo que los equipos al final, mira, el problema que hay para mí, lo siento mucho primero por Gavi, porque es amigo mío y cuando le van mal las cosas pues lo paso mal, le quiero mucho. Creo que ha sido de los pocos que ha querido ir, esa es otra, y creo que hay gente de Zaragoza que eso se lo va a reconocer, porque mucha gente no quería a Zaragoza y él ha tenido la personalidad para ir. Y más allá de todo, es la gestión de los equipos, ¿no? Hay gente que piensa que porque son buenos constructores tienen que saber de fútbol y se equivocan. Y no tienen ni idea de fútbol. Ese es el problema de muchos históricos, como no ha pasado el Sporting, la Zaragoza, el Oviedo durante muchísimos años, etcétera, Racing, que hay gente que se pone a llevar un club y se piensan que es un juguete y no tienen ni idea. Y encima no son tan inteligentes porque luego pues, sus negocios tienen éxito, pero llegan al fútbol y se vuelven soberbios y no se rodean de gente que realmente entienda y gente profesional. Y al final lo que está pasando, cuando echan a 8 o 10 entrenadores en los últimos 2 años, pues al final no es un problema de que te va a venir Guardiola y va a dar lo mismo. Es un problema de que son clubes que son cancerígenos porque por dentro están podridos y tiene que entrar todo nuevo, tiene que irse todos y entrar gente nueva. Te está pasando al Hércules, un club que amo y que lo quiero con toda mi alma, y es lo que está pasando. Está en primera red, último, y tú te crees que un equipo con esa ciudad y con esa afición puede estar así, año tras año sufriendo, y al final porque lo que está no tienen ni idea y tienen tanta soberbia que son incapaces de dar un paso a un lado, ¿no? Este es mi Tote, como me gusta, cómo está repartido. No, pero ni de poner el, quizá, incluso hablando egoístamente, ¿no? De tu pasta. Pues ponla en las manos de uno que sepa. Y dice, vale, yo no soy capaz de hacerlo, pero llévamelo tú. O sea, claro, al final lo que quieren es rendimiento y dinero, si es lo que quieren, todos los que se meten en este aspecto. Tote, pues oye, voy a ser un poco autoritario y decir, yo no soy capaz. Pues lo dejo a alguien que lo sepa hacer. Si yo lo que quiero es que mi dinero me dé rentabilidad, digamos, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Que son tan soberbios que si ahora viene una gente nueva y le da una vuelta al club, pues ellos salen derrotados. O sea, son soberbios hasta para eso. No tienen ni corazón bonito para decir, me tengo que apartar porque yo de esto no sé. Por mucho dinero que tenga. Estoy haciendo a la gente infeliz. He estado muchos años. No doy con la tecla. Hay que tener un poquito de humildad y decir, me tengo que ir. Y son incapaces porque son soberbios. Y eso es lo que pasa. Y al final se cargan un club y se cargan la ilusión de una ciudad. Porque al final el fútbol es olvidarte de tus problemas y que te den una alegría, y ir al campo y pasarlo bien y olvidarte de las cosas malas que hay. Y al final, fíjate, vas a estos sitios y todavía vas peor que si estuvieras en casa. Ese es el problema. Peor que si estuvieras en casa. Y habrá que ver cómo se soluciona, porque bajar de primera a segunda es dolorosísimo, pero bajar de segunda a primera federación es letal. Que pregunten en Tenerife, que están este año, hablaba Tote ahora del Hércules, es que es... el Murcia, el Real Murcia, José, que este año con Joseba Echeverría de técnico tenía muy buena pinta el proyecto y está abajo, y se la va a jugar con Paco Gémez en el
Ibiza, por ejemplo. Mira, el Numancia está sufriendo. El Cádiz, que está líder, tardó en salir de Primera Federación un montón, bueno, de Segunda B, lo que era Segunda B, un montón de tiempo. Es que es muy complicado ese pozo. En Coruña, que pregunten luego cuando parecía que, bueno, esto bajas un año y subes al siguiente. Fácil, sí. Hasta que sales de ahí luego te las ves y te las deseas. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que sucede en Zaragoza. Tiempo tienen todavía para remediarlo. El tiempo igual tienen que tocar fondo, siendo egoístas, para intentar que esto ya no lo hay. La vuelta. Esa purga a clubes que le ha venido bien. Y os pongo precisamente el caso del Málaga. El Málaga estaba en una situación insostenible y el descenso, que fue un drama y que en la situación económica con una intervención judicial parecía que podía ser límite, le vino bien y sobre todo consiguió a nivel social un acercamiento mucho mayor de la afición y se ha creado un proyecto con Loren Juarros que te puede gustar más o menos, pero es sostenible. Y eso al Málaga le vino bien. No sé si al Zaragoza, evidentemente, nadie querrá que descienda, pero hay momentos en los que estás ya en ese punto del no retorno. Es o vivir sufriendo continuamente o dar el paso de descender y volver a reconstruir. Borja, Tote, Juanma, Nacho, ojalá que en Zaragoza y en muchos otros sitios puedan tener esa oportunidad de reconstruir. Un abrazo a los cuatro, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Abrazo, chao. Nos queda nada, 8 minutitos para llegar a las 3 de la tarde, las 2 si nos escuchas desde Canarias. Antes de continuar, que tengo que contarte otra historia maravillosa, porque es muy dura, pero creo que ojalá tenga un final feliz. Ahora te la cuento, pero estate muy atento porque te voy a pedir que te reserves los días 21 y 22 de octubre, porque Universidad PYME Madrid te invita a descubrir cómo la digitalización está revolucionando el sector de la logística y la distribución. Vas a descubrir todo sobre transformación digital y tecnologías emergentes. Inscríbete gratis en fundae.es. El cambio ya está en marcha y Madrid será el punto de encuentro donde empresas, startups, instituciones y profesionales debatirán, compartirán y construirán el futuro de la logística. Organizado por Fundae, SEPE y la Comunidad de Madrid, financiado por fondos Next Generation. Te lo vuelvo a recordar. Inscríbete totalmente gratis en fundae.es. Quería terminar con una historia dura, complicada, pero tengo la sensación de que puede ser bonita porque es un ejemplo de lucha, de determinación y sobre todo porque hay que, aun en lo malo, dar gracias de poder estar charlando con ella. Estamos hablando de esquí de montaña. Es una de las disciplinas que se va a estrenar en el programa olímpico de Milano Cortina este próximo 2026. Tenemos Juegos Olímpicos de Invierno y en ese deporte precisamente España está a la vanguardia en la competición masculina con Oriol Cardona, que sí que va a estar en esos Juegos Olímpicos, y luego nosotros contamos con Ana Alonso, granadina, campeona de Europa, subcampeona del mundo en relevo mixto, actual ganadora de la Copa del Mundo, que hace unos días, entrenando en bicicleta, sufría un atropello. La conclusión: batacazo enorme, rotura del ligamento cruzado anterior y del lateral interno, y la duda de qué va a pasar a partir de ahora. Ana Alonso, muy buenas. A ver si nos escucha. ¿Está por ahí Ana? Ana, ¿me escuchas? Hola, sí, os escucho. Nada, lo primero te tengo que preguntar, ¿cómo estás? Bueno, pues bien, la verdad que eso, como decía, al final lo realmente importante es que estoy aquí. Y ya está, ¿verdad? Pues que tengo una lesión de rodilla sobre todo importante, pero bueno, nosotros confiamos mucho en el trabajo que hemos hecho durante todos estos años, sobre todo este último verano, que he entrenado muchísimo y al final eso no se pierde tan rápido. Y ahora pues con la lesión desde el primer día hemos ido haciendo las cosas que tocaban y bueno, estamos a día 18, 19 después del accidente y ya estamos viendo mejoría, así que nada, ahora toca estar centrado en el día a día y poco más. Yo lo leí hace unos días en redes sociales cuando tú lo hiciste público. Te voy a ser sincero, yo daba por hecho que era imposible estar en los Juegos, pero dímelo tú, que creo que no lo ves, o sea, que hasta que nadie te diga que es imposible, ¿no? Sí, a ver, yo realmente también pensaba que era imposible. Yo al final, el diagnóstico final, tardé como una semana en saber ya todas las lesiones, pero sí que al día siguiente ya me empezaron a decir que igual tenía el cruzado roto y yo sí que pensaba, digo, joder, como esté roto del todo, esto va a ser imposible. Y fue el mismo traumatólogo el que me dijo que sin operarme que había una posibilidad. Y al final, bueno, muchas veces cuando te dice tu entrenador, el fisio, pues la gente que siempre pone más, o sea, no sé, que como que no lo ven todo tan negro, pero los médicos siempre son como muy
¿no? Como muy radical en ese aspecto de con los plazos, las cosas, ¿no? Entonces que el mismo traumatólogo fuera el que me dijera, sí, hay una posibilidad de llegar, pues a mí eso me dio mucha fuerza, ¿no? Y luego evidentemente pues mi entrenador, el oficio, el equipo y todo detrás dándome muchísima fuerza, creyendo en que es posible. Y así que al final lo importante es rodearte de gente que crea también en las posibilidades. Eso para mí ha sido lo que más fuerza me ha dado. El esquí es un deporte donde las rodillas se ponen a prueba. Para el que conozca el esquí de montaña, es una disciplina divertidísima, con varias rondas, tienes que ir clasificando, varios tramos, digamos, dentro de la misma competición, pero donde las rodillas, oye, se ponen a prueba. Tú estás ahí delante. No sé a partir de aquí qué vas a tener que hacer, porque ir a unos juegos con una rodilla rota me parece durísimo. Si no fuesen los juegos, ¿el plan sería otro? ¿O caes, debuta en los juegos y eso es lo que cambia todo, Ana? No, a ver, evidentemente si no hubiera unos Juegos Olímpicos yo me hubiera operado ya. Pero al final, o sea, claro, el debut en unos juegos, el saber que al final nosotros no vamos a participar en los juegos, que nuestras aspiraciones pues son las máximas, ¿sabes? Era conseguir 2 medallas olímpicas. Entonces, claro, de pronto, o sea, el palo ha sido enorme. Y si hay una posibilidad, yo me aferro a ella con todo lo que tengo, ¿no? Y a creer, yo creo que al final, como se dice, la fe mueve montaña, así que vamos a ver si somos capaces de mover esta montaña. Y que la gente tenga precaución, ¿no? En carretera, con la gente que va en bici, en todo, pero por supuesto que ahí también. Si hay que hacer otro llamamiento, se hace, lo hacemos muchas veces, pero que no quede. Por nosotros lo haremos una vez más. A ver, estamos a 13 de octubre. En unos meses hablamos, ojalá que podamos contar que el sufrimiento y el sacrificio da sus frutos y que te podemos tener ahí peleando por ello. Ana, te mando toda la energía que te podamos enviar, la mejor de las suertes y, como te digo, ojalá que en un tiempo hablemos y que la cosa haya ido bien y te dé para estar allí. Un abrazo fuerte y gracias, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte. Es una de las opciones de España en los próximos Juegos Olímpicos. Un atropello pone en riesgo pues la vida en un primer momento, luego la rodilla rota completamente, pero aún así intentando llegar a unos Juegos Olímpicos donde aspira a conseguir 2 medallas. Las 3 opciones más claras son ellas: Oriol Cardona, Ana Alonso en los individuales masculino y femenino y el relevo mixto. Ojalá que la cosa termine bien. Nosotros terminamos aquí, llegan las 3 de la tarde, las 2, si nos escuchas desde Canarias. Cuídate con Yanela Clavo. Adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.